El multimillonario Lorenzo Valderrama, un hombre cuyo imperio de concreto no podía llenar el abismo en su alma, salió del restaurante más exclusivo de Miami sintiendo el mismo vacío de siempre. El frío de la noche no era nada comparado al invierno perpetuo que congelaba su corazón desde hacía 25 años. En un callejón, a pocos metros del lujo y el derroche, vio a una anciana, Amara Quintana, temblando bajo harapos. En un impulso de piedad que ni él mismo comprendió, le extendió la opulenta caja con las sobras de su cena. Ella la tomó, pero sus ojos cansados se clavaron en los suyos con una intensidad que lo paralizó, y susurró las palabras que demolieron un cuarto de siglo de luto. Si me das las sobras, te diré un secreto sobre el fuego que te robó a tu hija. Luna no murió en ese incendio, señor Valderrama. El mundo de Lorenzo se detuvo por completo. El rugido de los autos de lujo en Brickell, las risas distantes de la élite de la ciudad, todo se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. Solo existía el rostro arrugado de esa mujer y su promesa imposible, una frase que rompía la coraza de apatía que había llevado como armadura. Durante 25 años había construido un imperio sobre las cenizas de su felicidad, convirtiendo un dolor insoportable en poder y frialdad. Ahora, una mujer sin hogar, con la miseria grabada en la piel, pero con una verdad ardiente en la mirada, amenazaba con derrumbarlo todo. Su corazón, un músculo atrofiado por el luto, latió con una fuerza dolorosa y desconocida. ¿Qué harías si descubrieras que la tragedia que definió toda tu existencia fue construida sobre una cruel mentira? ¿Quieres saber cómo una simple frase susurrada en un callejón puede destruir un imperio de engaños? Si tú también crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, toca el like y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Aturdido, Lorenzo la miró, su mente una tormenta de dudas y una desesperada esperanza. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía el nombre de su hija? Un nombre que él apenas pronunciaba en sus pesadillas. Ignorarla era lo sensato, lo que su mente de empresario calculador le gritaba que hiciera. Pero sus ojos, los ojos de un padre que nunca dejó de llorar, vieron algo en ella. Una conexión innegable con el día en que su mundo se convirtió en cenizas. Lorenzo la llevó a la suite de huéspedes de su penthouse, un santuario de mármol y seda que contrastaba violentamente con el callejón del que acababa de rescatarla. Mientras Amara se duchaba, él caminaba de un lado a otro, con el corazón galopando entre la esperanza más brillante y el escepticismo más amargo. ¿Era una estafadora brillante o el ángel que le devolvería la vida? La vio salir, envuelta en una bata de seda que le quedaba enorme, y sus ojos, aunque cansados, ya no reflejaban miseria, sino una determinación inquebrantable. Ella tenía un lunar con forma de media luna detrás de la oreja izquierda, igual que su padre, dijo Amara con voz suave. Ese detalle, un secreto íntimo que Lorenzo creía enterrado con Elena, fue la primera grieta en su armadura de incredulidad. La mañana siguiente, Lorenzo movilizó su imperio. Contrató a Jean-Pierre Marchand, un renombrado investigador privado francés, conocido por resolver casos imposibles. En una sala de conferencias con vistas al océano, extendieron sobre la mesa los escasos documentos que existían del incendio, informes policiales amarillentos y noticias de periódicos digitalizadas. Marchand escuchaba con atención mientras Amara, con una lucidez asombrosa, reconstruía la noche del desastre. Recordaba a una enfermera joven y asustada, el olor a químico justo antes de que sonaran las alarmas, y un pasillo de servicio que no figuraba en los planos oficiales del hospital.
Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas de 25 años, y por primera vez Lorenzo sintió que no estaba persiguiendo a un fantasma, sino siguiendo un rastro. Mientras tanto, en su propia oficina de lujo, Ricardo de la Vega observaba el cambio en su socio con una creciente inquietud. Lorenzo, el hombre que no había mostrado una emoción genuina en décadas, ahora tenía una extraña luz en los ojos. A través de sus contactos, Ricardo se enteró de la contratación de Marchand y de la misteriosa anciana que ahora residía en el penthouse de Valderrama. El pánico frío y afilado comenzó a trepar por su espina dorsal. Su secreto, el cimiento podrido sobre el que había construido su vida de éxito y poder, estaba amenazado. Inmediatamente comenzó a mover sus hilos, llamando a viejos contactos y activando deudas pasadas para averiguar qué estaba buscando Lorenzo y, más importante aún, para asegurarse de que nunca lo encontrara. Los días se convirtieron en semanas de intensa colaboración. Lorenzo y Amara pasaban horas juntos, no solo investigando, sino compartiendo el dolor que los unía. Él escuchaba historias de Elena que nunca había conocido, de su infancia, sus sueños y sus miedos. A cambio, él le mostraba fotos de su breve tiempo como padre, imágenes que había mantenido ocultas incluso de sí mismo. La desconfianza inicial se disolvió, reemplazada por un vínculo forjado en la tragedia compartida. Lorenzo ya no veía a una mendiga, sino a la abuela de su hija, una matriarca con una fuerza de acero. Amara, por su parte, veía más allá del multimillonario implacable al hombre devastado, cuyo corazón nunca dejó de buscar a su pequeña Luna. Juntos eran dos almas rotas, tratando de reconstruirse con la esperanza de un milagro. La tranquilidad de su investigación se hizo añicos una tarde gris. Ricardo, sintiendo el cerco cerrarse a su alrededor, decidió que era hora de actuar con la crueldad que lo caracterizaba. Mientras Amara salía de una cafetería con Marchand, un auto negro con los vidrios polarizados aceleró bruscamente, subiéndose a la acera y dirigiéndose directamente hacia ella. Fue el grito del investigador y su rápido empujón lo que la salvó de un impacto mortal, haciéndola caer sobre el pavimento. El vehículo huyó sin dejar rastro, pero el mensaje fue inequívoco y brutal. No era una advertencia, era una sentencia de muerte. El miedo helado se apoderó de Amara, pero no por su vida, sino por el temor de que el secreto muriera con ella, dejando a Lorenzo y a su nieta perdidos para siempre. El atentado fallido desató una furia protectora en Lorenzo que no había sentido en 25 años. Llevó a Amara de regreso al penthouse, transformando su hogar en una fortaleza impenetrable, con guardias en cada esquina y un sistema de seguridad digno de un jefe de Estado. La vio temblar, no por el golpe, sino por la cercanía de la maldad, y su corazón se contrajo de dolor y culpa. «No dejaré que nada te pase, Amara», le juró, tomando sus manos frágiles entre las suyas. «Eres la única familia que me queda. Eres la abuela de mi hija». Ricardo cruzó una línea de la que no hay retorno. «Encontraré a mi Luna y él pagará por cada segundo de nuestro sufrimiento». En ese instante, su lazo se selló no solo con esperanza, sino con la promesa de una venganza implacable. La investigación de Marchand sobre el accidente arrojó una pista que cambió el juego por completo. El conductor, un matón de poca monta, fue encontrado en menos de 24 horas y, bajo la presión adecuada, confesó haber sido contratado a través de un intermediario vinculado a Ricardo de la Vega. Pero la verdadera revelación llegó cuando el hombre, buscando reducir su condena, soltó una bomba. Mencionó que su tío, un antiguo jardinero del hospital, a menudo contaba la historia de cómo un hombre elegante y desesperado le pagó una fortuna la noche del incendio para que olvidara haberlo visto salir por una puerta de servicio trasera con un bulto que gemía suavemente. De repente tenían un testigo,
un fantasma del pasado que podría identificar al secuestrador de Luna. La existencia de este jardinero lo cambió todo. Ya no estaban buscando solo registros médicos o personal de enfermería desaparecido. Ahora tenían un objetivo humano, una pieza viviente del rompecabezas que podía señalar directamente al culpable. La esperanza, que antes era una llama vacilante, ahora ardía con la fuerza de un incendio. Lorenzo, con una nueva luz de determinación feroz en sus ojos, ordenó a Marchand: «Encuéntrelo. No me importa el costo, no me importa a dónde tenga que ir, traiga a ese hombre ante mí». La dinámica de la investigación se había transformado. Ya no era una búsqueda pasiva de la verdad, sino una cacería activa. Y mientras Ricardo creía haberlos intimidado, en realidad solo había logrado darles el arma que necesitaban para destruirlo. La cacería por el jardinero se convirtió en una operación de escala mundial. Lorenzo desvió recursos de sus proyectos más ambiciosos, movilizando a la red de contactos de Jean-Pierre Marchand por todo el continente. Cada hora que pasaba era una agonía, un recordatorio de los 25 años perdidos. El titán de los negocios se había transformado en un depredador, y su única presa era la verdad. Su mirada, antes vacía, ahora ardía con una intensidad que intimidaba a sus ejecutivos. Mientras tanto, desde su propia torre de marfil, Ricardo de la Vega sentía la red invisible apretándose a su alrededor. Percibía el cambio en Lorenzo, la energía febril que emanaba de él, y un sudor frío recorría su espalda. Sabía que la calma era solo el preludio de una tormenta devastadora. Finalmente lo encontraron. Miguel, el antiguo jardinero, vivía en un pequeño pueblo costero de México, llevando una vida humilde y atormentada por el secreto que había guardado durante un cuarto de siglo. Lorenzo, Amara y Marchand volaron en un jet privado para confrontarlo. Al verlo, un hombre anciano con la culpa grabada en cada arruga de su rostro, supieron que habían llegado al final del camino. Al principio, Miguel negó todo, aterrorizado. Sus manos temblaban al recordar la amenaza velada de Ricardo. Pero fue la mirada de Amara, los ojos de una abuela, suplicando por su nieta, lo que finalmente rompió sus defensas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, confesó: «Sí, yo lo vi. Vi al señor de la Vega salir con un bulto que lloraba esa noche. Me pagó para que callara para siempre». Con la confesión grabada y la declaración jurada de Miguel en sus manos, el camino legal estaba despejado. Pero para Lorenzo eso no era suficiente. La justicia debía ser tan monumental como la traición. «No, Marchand», dijo con una frialdad que helaba la sangre. «No lo entregaremos a la policía todavía. Ricardo me robó mi vida frente al mundo y lo destruiré de la misma manera». El plan tomó forma en su mente, grandioso y terrible. La reunión anual de la Junta Directiva de Valderrama Corp. se celebraría en una semana. Sería allí, en el escenario del imperio que Ricardo codiciaba, frente a los rostros de la élite financiera, donde expondría al monstruo que se hacía llamar su hermano. El riesgo era inmenso. Ricardo era una serpiente acorralada, más peligrosa que nunca. Los días siguientes fueron un juego de ajedrez mortal. Lorenzo Valderrama representó el papel de su vida, proyectando una imagen de derrota y desesperación. Le dijo a Ricardo que la investigación había sido un fracaso, que la anciana era una farsante y que había perdido toda esperanza. Se encerró en su oficina, suspirando con cansancio en las reuniones y dejando que Ricardo saboreara su aparente victoria. El villano, creyéndose a salvo, bajó la guardia, deleitándose en la miseria de su socio. No podía ver que detrás de esa fachada de hombre roto, Lorenzo era un volcán de furia contenida, afilando la espada de su venganza. Amara observaba con el corazón en un puño, rezando para que su fuerza no flaqueara. La cuenta regresiva para la tormenta final había comenzado. El salón de juntas del Imperio Valderrama era un santuario de poder y frialdad,
con su mesa de caoba pulida y sus ventanales que enmarcaban el cielo de Miami. Lorenzo se paró frente al podio, la viva imagen de un hombre derrotado. Sus hombros estaban caídos, su voz era apenas un susurro, mientras comenzaba a hablar de cifras trimestrales. Ricardo lo observaba desde su asiento de honor, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios, saboreando la humillación de su socio. Creía que estaba a punto de presenciar la rendición final, el momento en que Lorenzo finalmente se quebraría y le entregaría las riendas del imperio. No podía imaginar que el hombre frente a él no era un cordero yendo al matadero, sino un león herido a punto de desatar su furia. Lorenzo hizo una pausa, levantó la vista del papel y sus ojos, de repente despojados de toda debilidad, se clavaron en los de Ricardo con una intensidad helada. «Pero hoy no estoy aquí para hablar de edificios», dijo, su voz resonando con una fuerza que hizo que todos en la sala se enderezaran. «Estoy aquí para hablar de un incendio, de una hija robada y de un traidor que se sentó a mi lado durante 25 años, llamándome hermano mientras me apuñalaba por la espalda». El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo palideció, intentando reírse. «Lorenzo, el dolor te está haciendo desvariar. Necesitas ayuda». Pero Lorenzo no parpadeó. «El único que necesitará ayuda eres tú, Ricardo, especialmente cuando escuchen el testimonio de un jardinero llamado Miguel». Con un clic en el control remoto, la enorme pantalla detrás de Lorenzo cobró vida. La voz temblorosa pero clara de Miguel llenó el silencio, describiendo la noche del incendio, el bulto que lloraba y el rostro desesperado de Ricardo de la Vega. Luego, apareció el rostro de la enfermera jubilada, su confesión en video detallando la obsesión de Ricardo por Elena y cómo había secuestrado a la pequeña Luna en medio del caos que él mismo provocó. Documentos de transferencias bancarias a un orfanato remoto aparecieron en pantalla. Acorralado, Ricardo se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia. «Es mentira, todo es una farsa, él me tendió una trampa». Su grito desesperado rebotó contra los cristales, pero ya nadie le creía. El monstruo había sido expuesto. En un último acto de locura, Ricardo se abalanzó sobre la mesa con la intención de silenciar a Lorenzo para siempre. «¡Te destruiré!», gritó, con los ojos inyectados en sangre. Pero antes de que pudiera dar un paso más, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Jean-Pierre Marchand entró, flanqueado por 2 detectives de la policía de Miami. El caos se detuvo en seco. «Ricardo de la Vega», dijo el detective principal con voz firme, «está bajo arresto por el secuestro de Luna Valderrama y el incendio provocado en el Hospital Mercy». El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de un cuarto de siglo de engaños. Lorenzo lo observó ser llevado no con triunfo, sino con la solemne calma de quien ha obtenido justicia. La venganza estaba completa. Ahora comenzaba la redención. Encontrar a su hija, con el nombre del orfanato y la identidad falsa de su hija, Sofía Solís. Lorenzo desató una búsqueda que hizo temblar los cimientos de su propio imperio. Ya no era un titán de los negocios, sino un padre con una misión sagrada. Cada recurso, cada contacto, cada dólar fue movilizado con una urgencia febril que no había conocido en su vida. La cacería de un traidor había terminado, la búsqueda de su corazón apenas comenzaba. Amara permanecía a su lado, un faro de esperanza en la tormenta de ansiedad y anticipación. Pasaban las noches en vela, mirando viejas fotos de Elena, imaginando cómo sería el rostro de su Luna, ahora una mujer de 25 años. La esperanza era tan brillante que dolía, una promesa de vida después de un largo y oscuro invierno. Finalmente, la encontraron. Sofía Solís era una doctora que trabajaba en una modesta clínica comunitaria en un barrio humilde de la ciudad, un mundo aparte del lujo de Lorenzo.
Él y Amara llegaron sin previo aviso, con el corazón en la garganta. Al entrar, la vieron atendiendo a un niño, con una ternura que le recordó a Elena. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lorenzo, hubo un destello de confusión, una extraña familiaridad. Pero fue cuando vio a Amara que el mundo se detuvo. La anciana se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, y susurró: «Luna». Lorenzo se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro, y le mostró una foto de su madre. En ese instante, las piezas de una vida de preguntas y un sentimiento de vacío encajaron. El reencuentro no fue una explosión, sino un sagrado y silencioso reconocimiento de almas perdidas. Un año después, la mansión Valderrama ya no era un mausoleo de mármol y silencio, sino un hogar vibrante, lleno de risas y del aroma del café recién hecho por Amara cada mañana. Lorenzo había descubierto una nueva forma de vivir. Su imperio ahora tenía un propósito más allá de las ganancias. La Fundación Valderrama, que financiaba una red de clínicas comunitarias dirigidas por su hija, la doctora Sofía Valderrama. Ella había abrazado su nueva identidad y a su familia con un amor que sanaba todas las heridas del pasado. Amara, por su parte, había pasado de ser una mujer invisible en las calles a ser la matriarca amada y respetada de la familia, contando historias de Elena a su nieta y viendo florecer el legado de su hija en cada vida que Sofía salvaba. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía sobre los jardines de la mansión, Lorenzo observaba desde la terraza a Sofía y Amara plantando un rosal, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. 25 años de luto se habían disuelto en un océano de paz. Ya no era el multimillonario atormentado, sino simplemente un padre y un abuelo cuyo corazón estaba finalmente completo. En ese momento de perfecta serenidad, comprendió la verdad más profunda de su existencia. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los rascacielos que había construido para tocar el cielo, sino en los lazos familiares que el destino, a pesar de la más cruel de las traiciones, se había negado a romper. El invierno había terminado, y la primavera, por fin, había llegado para quedarse. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía sobre los jardines de la mansión, Lorenzo observaba desde la terraza a Sofía y Amara plantando un rosal, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. 25 años de luto se habían disuelto en un océano de paz. Ya no era el multimillonario atormentado, sino simplemente un padre cuyo corazón estaba finalmente completo. Sofía, con las manos cubiertas de tierra, levantó la vista y le sonrió, una sonrisa que era un reflejo exacto de la de su madre. «Papá, ven a ayudarnos», gritó, y esa simple palabra, «papá», resonó en el alma de Lorenzo con la fuerza de un milagro. Él bajó las escaleras, no como el dueño de un imperio, sino como un hombre que finalmente había encontrado su verdadero hogar, su verdadero tesoro. En ese momento de perfecta serenidad, arrodillado en la tierra junto a su hija y la abuela de ésta, Lorenzo comprendió la verdad más profunda de su existencia. El dinero, el poder, los rascacielos que había erigido como monumentos a su dolor, todo se desvaneció en la insignificancia. Se dio cuenta de que había pasado un cuarto de siglo construyendo una fortaleza para proteger un corazón que ya creía muerto, cuando la verdadera vida lo esperaba fuera de esos muros. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los imperios de concreto que había construido para tocar el cielo,
sino en los lazos familiares que el destino, a pesar de la más cruel de las traiciones y la más profunda de las maldades, se había negado obstinadamente a romper. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades y las revueltas que solo el destino puede crear, probando una y otra vez que, al final, el corazón siempre encuentra el camino de regreso a casa.